porque hay más de 26.000 abogados en Panamá, es un abogado especialista en políticas públicas que lo hace reducir. Y vamos a estar conversando un poco de temas internacionales y es una tremenda óptica para tener sobre los temas nacionales y el tema más importante del que nos ha parado a hablar en los últimos 3 días, y yo creo que va a ser brutal. Gracias, Alfredo, por estar con nosotros. Empecemos. Ok, yo quiero empezar con un tema internacional que no hemos podido tocar, o realmente no hemos podido tocar porque ha habido tanta noticia nacional que literalmente los últimos 2 programas ha sido puro disque. Creo que hoy es el primer día que se ha calmado la noticia nacional, simplemente en el sentido de que es lo mismo que estábamos molestos con el día de ayer. O sea, no hay como algo nuevo para estar. Mira, parece que este es el tercer indignado. día. Llevamos 3 días en Panamá que los 2 primeros trending topics son Zulay e Ifaru en Twitter. Yo creo que es casi un récord. Tendré que averiguar. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. A ver, quiero empezar hablando un poco de lo que pasó en el Reino Unido hace unos días. La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, anunció su renuncia el día de ayer. Realmente sí. No hace varios días, el día de ayer. Para ser claro, porque esto es una de las cosas que hay un poquito de confusión, ella renunció como líder del Partido Conservador, pero técnicamente, hasta que no se elija un sucesor, ella sigue siendo la primera ministra del Reino Unido. Exactamente. ¿Podrías explicar? Porque es un concepto un poco distinto que lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica, que se vota por una persona, de que la gente sale a las urnas y vota por una persona. En Inglaterra el sistema no es así. Tampoco soy un especialista en el sistema inglés y me gustaría que tú, que lo conoces más cercano, nos expliques un poco cómo es el proceso. Yo tengo entendido que se escogen el partido prácticamente, se escoge, y entonces el que es el líder del partido, es el que queda como primer ministro. Sí. Mira, cómo funciona, Inglaterra tiene un sistema parlamentario y todos los sistemas parlamentarios lo que tienen en común es que el primer órgano del Estado, para lo que nosotros sería la Asamblea, es literalmente el órgano que maneja tanto la parte de crear leyes como la parte ejecutiva. Entonces, la manera que se desarrolla allá es que el que tiene mayoría en el Parlamento, de vuelta, lo que sería la Asamblea para nosotros, son entonces los que eligen quiénes son los que van a ejecutar el plan de gobierno. Entonces, eso lo que significa es que en el Parlamento británico, si los conservadores, como ocurre hoy día, tienen la mayoría, pues digamos, para simplificar el proceso de alguna manera, ellos simplemente agarran del líder de su partido y el líder de su partido se vuelve el primer ministro del Reino Unido, y luego el primer ministro nombra a quienes van a ser lo que serían nuestros ministros acá. Ya son secretarios de Foreign, de Home, de las diferentes instituciones dentro del gobierno. Y dentro del esquema, para tal vez entender un poco el sistema inglés, ¿qué labor juega más allá del protocolo? O la pregunta sería, ¿tiene alguna labor más allá del protocolo el rey? No, o sea, el rey, el monarca, es estrictamente protocolar. Digamos, si te metes como que a la filosofía de cómo funciona el gobierno, el monarca es muy importante, porque el monarca es lo que le da legitimidad a todas las acciones que hace el gobierno, pero en la práctica es una persona que firma documentos y no la expectativa es que nunca va a dar su opinión y nunca va a interponerse en lo que en la Cámara de los Comunes se decida que se tiene que hacer para manejar el país. Así que es estrictamente ceremonial en la práctica. Ok. Como explicaba Alfredo, es una monarquía. Es un sistema parlamentario, pero es una monarquía parlamentaria. Es una monarquía constitucional que se maneja dentro de un sistema parlamentario. Es decir, que el Parlamento es el centro de poder político en el país, y el Parlamento es legitimado por el poder del monarca, por la corona. Eso es lo que significa en la práctica. O sea, que la Constitución dice que el rey le da
le otorga al Parlamento, a la Cámara de Comunes y a la Cámara de Lores el poder para establecer las leyes del reino y manejar el Estado. Qué enredo, pero bueno, la figura principal del gobierno, que es Listros, renunció, es el primer ministro con el mandato más corto en la historia, son 45 días, y los medios internacionales lo califican como 45 días de desastre. Es que realmente... ¿Por qué se da esta renuncia? Sí, porque digo, obviamente citan temas económicos, cambió incluso a su canciller. Es como que, ¿qué pasó que terminó con este gobierno casi que en su cuna? Mira, esto es casi que esa frase de Crónica de una muerte anunciada del libro famoso de García Márquez, porque lo que pasa es que ya la economía de Inglaterra tiene hace más de una década de no estar, digamos, no ser la potencia económica que era a finales del siglo XIX, a mediados del siglo XX, todo eso. Entonces ya de por sí había como una tendencia a ser menos pujante. Pero entonces, además, con, digamos, Brexit primero y luego la pandemia de COVID-19, el país se vio, coincidieron dos cosas. Uno, se vio dificultada la posibilidad de hacer transacciones económicas por país, porque obviamente está saliendo de la Unión Europea, que aparte de ser un organismo político, al final del día es un organismo comercial, que facilita mucho las transacciones. Entonces ese golpe, como todos los golpes de ese tipo, es uno que viene lento, pues, pero entonces ahora mismo está comenzando a chocar. Y mezclado con la pandemia, en la que el gobierno del Reino Unido, igual que el gobierno de todos los países del mundo, no todos los gobiernos serios por lo menos, tuvo que pedir prestado dinero para poder atender la crisis. Significa que Panamá no entra en esa categoría. Significa, bueno, no sé, en Panamá hemos pedido prestar mucho dinero también. Pero entonces, Liz Truss entra como primera ministra, o sea, en un contexto de alta inflación, de una libra esterlina perdiendo poder, de un gobierno con mucha deuda, pero entra haciendo promesas políticas, digamos, que eran populares dentro de su partido, porque ella viene de un partido conservador, pero que no eran ideales para atender la crisis. O sea, ella a ver, vamos a rebobinar un poquito. Boris Johnson lo sacaron básicamente por no cumplir las leyes de COVID-19 que él y su gobierno habían puesto. Ajá. Todo el mundo no podía visitar a su familia y tener fiestas, y él estaba teniendo fiesta con su gabinete en plena crisis. Entonces, sí, aquí mira, sacaron a un primer ministro en Inglaterra, y aquí en Panamá ni siquiera todos los funcionarios andan como si nada por ahí. Entonces Boris Johnson pierde control del Parlamento, es decir, pierde, se da lo que se llama allá como que los miembros del Parlamento dicen que ya no confían en él como líder, y cuando te dicen eso los miembros del Parlamento, básicamente, lo siento, te tienes que ir, porque ya nadie te va a hacer caso cuando quieres pasar planes, políticas, leyes, etc. Mamá, a mí me encanta ver el sistema inglés ejecutándose, porque es una cuestión como muy de protocolos a la antigua, pues. Así como las discusiones parlamentarias son súper cercanas, son como muy álgidas. Digo, no sé exactamente el detalle, pero tengo entendido que como el primer ministro tiene que ir todas las semanas a responder preguntas directas del Parlamento, graciosamente es súper pretty verlo, pues, porque es como la figura más importante del gobierno, se la ve sometida y que de una forma toda brutal. Es súper interesante. Mira, eso es uno de los protocolos chéveres del sistema parlamentario, porque es tan adversarial. Entonces la oposición allá le conviene ser oposición, porque siempre están tratando de ver cómo en panameño le serruchan el piso al gobierno y para decir que están haciendo el trabajo mal, y el gobierno tiene que salir y defenderse. Pero bueno, regresando a la explicación de qué pasó con la primera ministra con el récord de tiempo más corto. Entonces, Boris Johnson lo sacan y tienen que elegir un sucesor, y ella hace campaña para ser electa como nueva líder del partido y por ende volverse primera ministra,
diciendo uno, que iba a recortar impuestos a las personas más pudientes bajo la lógica, digamos, que era popular en los 80 con Reagan, con Margaret Thatcher, de que si le cortas si le bajas los impuestos a las personas que crean y generan empleo, que eso se va a impulsar el movimiento económico dentro del país. Entonces ella hace campaña bajo esa premisa de que ella va a entrar y va a hacer estas medidas radicales para poner el gobierno a generar dinero de nuevo y a reactivar la economía bajo esa pretensión. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, eso, y lo segundo es que a diferencia de su otro contrincante, que ahora es posible que llegue a ser primer ministro, Rishi Sunak, que había sido lo que sería el ministro de Economía del gobierno de Johnson, ella no, ella no salió a castigar a Johnson por las travesuras que había hecho durante la pandemia. Pues ella dijo que yo estoy de acuerdo con el gobierno de Johnson, la mayoría de las cosas que hizo, siento que cumplió sus promesas, así que yo simplemente creo que el siguiente paso que tenemos que hacer es que tenemos que reactivar la economía. Así que con eso se ganó los votos suficientes dentro del partido y la eligen primera ministra. ¿Qué pasa? Ajá. Una cosa es ganar dentro del partido y otra cosa es lo que la población en general siente. Entonces ella entra como primera ministra, primero que todo, 2 días de ser primera ministra se muere la reina. Exacto, le tocó. un mal augurio de principio. Pero segundo, luego de que pasa todo el protocolo de que murió el monarca y hay muchas cosas, hay muchos efectos que eso tiene en cómo se puede manejar el gobierno durante esos días. Cuando ya finalmente es que, bueno, ya nos normalizamos, ya se murió la reina, ya sabemos que hay un nuevo rey, ya se está haciendo todos los protocolos para eso, presenta su plan de cómo va a reactivar la economía. Ajá. Y el mercado se va en pico. O sea, el valor de la libra esterlina se va en pico, queda casi que en par con el dólar. Pero Porque todo el mundo, confianza. porque todo el mundo está preocupado de que como van a eliminar, como van a cortar impuestos y como el gobierno ya está endeudado, muchas de las personas que tienen sus inversiones en el Reino Unido lo leyeron como que el Reino Unido tiene más chance de que no pueda pagar sus deudas a largo plazo, porque porque va a estar eliminando sus ingresos y al mismo tiempo va a pedir más dinero prestado para reactivar la economía. Entonces mucha gente, muchas personas en el mercado, aparte de personas comunes y corrientes, lo leyeron como muy, ¿cómo se? La palabra no es radical, muy irresponsable. Uh-huh. Y comenzaron a manifestarse en contra y dentro de todo lo que más pesa realmente es que el mercado se fue en pico, es decir, que hasta la gente de las empresas y la economía, los banqueros, nadie confiaba en que esto iba a funcionar. Entonces fue golpe tras golpe de eso, de que era